reactivadores de la acetilcolinesterasa. Si las definimos, son agentes reactivadores de la enzima acetilcolinesterasas que son utilizados como antídotos de qué? De la intoxicación por órgano fosforado. Y su función es regenerar a la enzima acetilcolinesterasa que está inhibida. Les voy a hacer una aclaratoria en este momento. Cuando nosotros usamos atropina para eh, la intoxicación por órganos fosforados, nosotros utilizamos la atropina para, por decir, secar el paciente, que ya no tenga diarrea, que ya no tenga vómito y sobre todo que ese paciente pueda ventilar mejor, que no tenga broncorrea, que no tenga broncoespasmo. Para eso nosotros utilizamos la atropina. Pero en ese proceso que nosotros buscamos la atropinización, el paciente conjuntamente lo que hace es producir nueva acetilcolinesterasa, porque ya la que está unida al órgano fosforado, ya la enzima acetilcolinesterasa que está unida al órgano fosforado después de las 12 horas de esa unión, su enlace es irreversible. Entonces, este, un reactivador o un antídoto específico para la intoxicación por órgano fosforado no es la atropina, son las oximas. Las oximas sí son antídotos específicos para la intoxicación por órgano fosforado, principalmente en lo que nosotros más conocemos, la pralidoxima. ¿Ok? Ese es el antídoto específico. La atropina es para tratar la sintomatología. Lo que pasa es que utilizar pralidoxima es solo dentro de las primeras 12 horas de intoxicación, ya después no sirve. Las oximas son compuestos que poseen una afinidad bastante alta por el órgano fosforado. Y ellos lo que hacen es debilitar y romper la unión covalente entre el órgano fosforado y el sitio esterásico de la enzima acetilcolinesterasa. Bien, al hacerlo, se libera un complejo, que es el complejo oxima-órgano fosforado, que permite que la acetilcolinesterasa recupere su funcionalidad. ¿Ok? Acá entonces vamos a entrar con lo que son los antagonistas colinérgicos. Los antagonistas colinérgicos pueden ser antimuscarínicos, bloqueadores ganglionares o bloqueadores neuromusculares. Vamos a iniciar hablando con los receptores muscarínicos, los bloqueadores de los receptores muscarínicos. Entonces, los antimuscarínicos son fármacos que van a bloquear la acción de la acetilcolina sobre receptores muscarínicos. Recuerden que los receptores muscarínicos son aquellos que se encuentran en el órgano efector del sistema parasimpático. ¿Bien? Si yo los bloqueo, va a dominar el sistema simpático. El mecanismo o el antagonismo es competitivo, es decir, que allí donde se une el agonista, también se va a unir el antagonista. Recordemos que existen 5 tipos de receptores muscarínicos. Bien, el M1 en sistema nervioso central predominantemente y en glándulas del sistema digestivo. M2 predominante en el corazón, músculo lisovascular. M3 predominante en vejiga, en bronquios, en ojo. Fíjense que los fármacos estos que ya hemos visto que son agonistas, los que eran M3 o los que estimulaban M3 era en vejiga o era en ojo o era en bronquios. Fíjense, M2 en el corazón. M4
sistema nervioso central y M5 también, pero M5 está relacionado al sistema de recompensa, ¿ok? Y por supuesto, sus efectos van a estar distribuidos por toda la economía. Un antagonista de los receptores muscarínicos a nivel del sistema nervioso central puede producir confusión a altas dosis o sedación. Un antagonista de los receptores muscarínicos a nivel cardiovascular va a producir lo contrario a un agonista. ¿Qué será eso? Taquicardia y aumento de la fuerza de contractilidad del corazón. En el sistema respiratorio va a producir broncodilatación, disminución de las secreciones. En el sistema digestivo va a producir boca seca o serostomía, también estreñimiento. En el sistema urinario va a producir retención urinaria y en el ojo va a producir midriasis. Bien, ¿a qué se parece esto? A lo que acabamos de ver en lo que eran los signos de atropinización. Y es que efectivamente la atropina es un antimuscarínico o bloqueador de los receptores muscarínicos. Recordando un poquito, aquí tenemos la ubicación de los receptores muscarínicos y es el lugar de acción de los antimuscarínicos. Recordemos que los receptores muscarínicos son receptores metabotrópicos unidos a proteína G. Se une a ellos una molécula de acetilcolina y en ese mismo sitio se une la droga antimuscarínica, produciendo un bloqueo competitivo, es decir, el bloqueante muscarínico, sea la atropina, se va a ubicar en este sitio del receptor para que la acetilcolina no pueda ubicar ese sitio y no lo active. Y va a producir un dominio simpático. Es decir, en el parasimpático hay miosis, en el simpático hay midriasis. Entonces va a exacerbar los efectos simpáticos. Vimos otro tipo de antimuscarínico que son los bloqueadores ganglionares. Ellos van a actuar en médula suprarrenal y en ganglios tanto simpáticos como parasimpáticos. Y también sabemos que hay bloqueadores neuromusculares. Los bloqueadores neuromusculares van a bloquear exclusivamente receptores nicotínicos NM, que son los que se encuentran en las fibras musculares. Entonces tenemos esta imagen que nos resume las propiedades antimuscarínicas. Son sustancias que inhiben preferentemente y competitivamente los receptores muscarínicos. Estas sustancias se unen al receptor muscarínico, pero no lo activan, es decir, no producen activación del mismo y no permiten, que es lo más importante, que la acetilcolina se una a estos receptores. La mayoría de los antimuscarínicos no son selectivos, lo que quiere decir que van a bloquear M1, M2, M3, M4 y M5. Y va a favorecer la expresión sintomática, o sea, la clínica, lo que nosotros vamos a ver, de la actividad simpática. ¿Quiénes son los antimuscarínicos? Tenemos alcaloides naturales y derivados sintéticos y semisintéticos. De los alcaloides naturales tenemos la atropina y la escopolamina. Y de los derivados semisintéticos y sintéticos tenemos biperideno, tropicamida, omatropina, butilbromuro de iosina, bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio. Estos fármacos son los denominados antimuscarínicos. Ya cuando usted le digan
Mira, ¿qué es el bromuro de iosina? Usted dice, es un antimuscarínico. Ajá, ¿y qué hace un antimuscarínico? Me bloquea los receptores muscarínicos y cuando bloqueo el receptor muscarínico voy a favorecer la expresión sintomática del sistema nervioso simpático y como no son selectivos, la clínica va a ir desde taquicardia, midriasis, estreñimiento, retención urinaria, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los que ustedes podrían utilizar mayormente? Por supuesto, la atropina, el, el butilbromuro de iosina y el bromuro de ipratropio. Esos son los que más utilizamos en las emergencias. Bien, esto es como para puntualizar diferencias que son muy grandes. Un anticolinesterásico me inhibe a la enzima, o sea, no se mete con los receptores, inhibe a la enzima acetilcolinesterasa y por eso es que aumenta la disponibilidad de acetilcolina. Un antimuscarínico no permite que la acetilcolina se una al receptor muscarínico. Por lo tanto, aunque exista acetilcolina por aquí en la hendidura sináptica, al estar bloqueados estos receptores muscarínicos, la traducción va a ser que va a haber una disminución de la transmisión colinérgica muscarínica. Bien, esta es una guía que nos va a decir el principal uso de los antimuscarínicos. La atropina la utilizamos para la bradicardia sinusal, para inducir midriasis, por ejemplo, cuando queremos hacer fondo de ojo, y como antídoto para órgano fosforado. Ahí dice antídoto, pero ya yo les expliqué que el antídoto específico eran las oximas, ¿no? Ojito ahí. La escopolamina, que es la iosina, se utiliza para la sinestosis, también para náuseas y vómitos. El biperideno se utiliza en la enfermedad de Parkinson. O sea, es como el tratamiento de los movimientos extrapiramidales también. Eh, la, tropi- la tropicamida se utiliza para inducir midriasis, para hacer también este fondo de ojo. Igual que la omatropina se utiliza para inducir midriasis. Lo que es la butilbromuro de iosina, que es la buscapina que todos conocemos, se utiliza para los espasmos de la musculatura lisa en el tracto gastrointestinal, para los dolores tipo cólicos, en todo lo que es genitourinario, biliar, gastrointestinal. El bromuro de hipatropio y el bromuro de tiotropio se utiliza como broncodilatadores. El bromuro de hipatropio es un broncodilatador de acción corta y el de tiotropio es un broncodilatador de acción prolongada. ¿Cuáles son los efectos del uso de los antimuscarínicos? ¿Bien? Por supuesto, la atropina, cuando la utilizamos, su efecto va a ser taquicardia, porque se utiliza para revertir la bradicardia. También va a haber disminución de las secreciones. Y ese es otro uso que voy a aprovechar ahora para decirles. La atropina, vía intramuscular, solemos utilizarla en procedimientos en los que necesitamos que el paciente no tenga secreciones. Por ejemplo, en fibrobroncoscopia, en gastroscopias, que el paciente está sedado y no tiene protección de la vía aérea, es decir, no está intubado.
Entonces uno puede utilizar la atropina como anticialogogo. Anticialogogo. Este, mm, Eso es la atropina. La escopolamina, usted va a ver, por supuesto, midriasis y también reducción del vértigo. Tiene un efecto sedante y tiene un efecto también de disminuir el, el nivel de conciencia. El bipirideno lo podemos utilizar para reducir el temblor y la rigidez muscular, es decir, para reducir los efectos extrapiramidales. La tropicamida, por supuesto, el efecto que vamos a ver es la midriasis. El bromuro de iosina, al haber relajación de la musculatura lisa del tracto digestivo, eso va a aliviar los cólicos. Y por supuesto, uno de los antimuscarínicos más importantes y que más nos va a ayudar con las crisis de ama es el bromuro de hipatropio, donde nosotros vamos a ver, por supuesto, broncodilatación y secreciones pulmonares disminuidas y el paciente va a respirar mejor. Ahora bien, a nivel sistémico, ¿qué podemos esperar como efecto adverso? Taquicardia, palpitaciones, alteraciones en la visión por la pupila dilatada, boca seca, el paciente se va a quejar de que tiene la boca seca, que no puede tragar porque tiene la boca seca. Y esta midriasis puede ser prolongada, la que es producida por la atropina. En relación a la escopolamina, los efectos sistémicos pueden ser confusión, agitación, delirio, dificultad para el enfoque, somnolencia, y es por eso es que también se utiliza para actos delictivos. El bipirideno puede tener boca seca, visión borrosa. Igualmente la tropicamida y todos los fármacos que inducen midriasis van a tener como efecto adverso, por supuesto, fotofobia y visión borrosa. También hay riesgo en pacientes con glaucoma porque produce aumento de la presión intraocular. Fármacos como la butilbromuro de iosina puede inducir a estreñimiento y retención urinaria. Los inhaladores a nivel local pueden producir ronquera, tos seca, boca seca, irritación de la garganta. Pero es la inhalación de este producto. Les quise hacer un breve resumen de la atropina y de algunos fármacos que utilizamos mucho para que fijen y puntualicen. A lo mejor sientan la información difusa cuando hablamos por grupo, pero este fármaco es muy importante. Y por eso les quise puntualizar una lámina solo de atropina para que ustedes puedan definirlo como un alcaloide natural derivado de la belladona, antagonista colinérgico, muscarínico, competitivo. Por supuesto, la atropina es el prototipo de los anticolinérgicos. Decir antimuscarínico o decir anticolinérgico es lo mismo. El mecanismo de acción bloquea competitivamente los receptores muscarínicos de la acetilcolina, evitando así la acción del sistema parasimpático en órganos blancos como son corazón, ojos y glándulas, y facilitando la expresión del sistema nervioso simpático. Se usa para el tratamiento de la bradicardia sinusal sintomatológica, también para inducir midriasis y cicloplegia
Cicloplejía es que la pupila no cierre ni abra, este, sino que produce midriasis y no puede contraerse la pupila. Por eso es que produce cicloplejía. Este, otro de los usos es antídoto para intoxicación por órgano fosforado. Eh, ¿Por qué se utiliza para esto? Porque al evitar el- la regulación a la baja del corazón por el sistema nervioso parasimpático, pues el sistema que va a predominar va a ser el simpático. Y por eso vamos a ver aumento de la frecuencia cardíaca porque va a dominar el simpático. Entre los efectos adversos, visión borrosa, boca seca, taquicardia, estreñimiento, confusiones, alucinaciones, piel seca, caliente y enrojecida. Puntos claves importantes sobre la atropina. Número 1, efectos cardíacos dosis dependientes. ¿Ok? Para lograr efectos cardíacos necesitamos dosis mayores que para lograr efectos glandulares. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les dije que se puede utilizar como anticialogogo? Bueno, para que la atropina sea un fármaco anticialogogo, o sea, anticialorreico, se necesitan dosis menores que para los efectos cardíacos cuando hay bradicardia. La vía de administración endovenosa, intramuscular y ocular. Ocular cuando queremos obtener midriasis para, por ejemplo, el fondo de ojo. Intramuscular para cuando queremos un efecto anticialorreico. Endovenoso para cuando hay bradicardia. La atropina cruza la barrera hematoencefálica. Por supuesto, su efecto es aumentar la frecuencia cardíaca, disminuir las secreciones y, muy importante, no bloquea receptores nicotínicos. Es decir, que podemos decir que un antimuscarínico como la atropina está dentro de un anticolinérgico, porque hay anticolinérgicos que sí bloquean receptores nicotínicos. Entonces, puntos claves de la atropina. Importante, la atropina no bloquea receptores nicotínicos NM que se encuentran en la placa neuromuscular. Al hablar un poco sobre la buscapina, lo reconocemos como un antiespasmódico. Ok, es un antiespasmódico porque al bloquear los receptores muscarínicos en el sistema gastrointestinal va a reducir las contracciones excesivas de este músculo liso, pero realmente es un anticolinérgico. Su indicación más frecuente, por supuesto, es el dolor tipo cólico, ya que a través de su mecanismo de acción va a lograr el alivio de los espasmos dolorosos del tracto gastrointestinal. También alivia los cólicos renales o biliares. Sus efectos adversos más frecuentes son la boca seca, la visión borrosa y la retención urinaria. Boca seca y visión borrosa son efectos adversos que fijo aparecen cuando la administración en bolo de la buscapina se hace de manera rápida. Por eso la buscapina debe ser con una administración lenta. Y cuando administramos altas dosis de buscapina aparece la retención urinaria. Las vías de administración típicas es parenteral, bien sea intramuscular o endovenosa, y en tabletas vía oral. No se utiliza vía tópica o vía ocular la buscapina. Contraindicaciones, las obstrucciones mecánicas, tanto del tracto gastrointestinal como del tracto urinario, las obstrucciones mecánicas, ¿ok? Y también la taquicardia significativa es una contraindicación para la buscapina. Sabemos que la buscapina se debe usar por tiempo limitado,
no cruza barrera hematoencefálica y tiene, desde el punto de vista sistémico, una latencia bastante rápida. Ahora, el bromuro de ipratropio es un anticolinérgico sintético de acción breve derivado de la atropina, utilizado específicamente como broncodilatador de acción local en el tratamiento del asma, pero el tratamiento de rescate. Se utiliza también en enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, también en bronquitis crónica, en enfisema. Él lo que hace es el alivio agudo del broncoespasmo. Alivia el broncoespasmo agudo. Acá en la lámina dice tratamiento de mantenimiento, pero realmente el bromuro de ipratropio, eso es un error que tiene la lámina. El bromuro de ipratropio se usa típicamente en el mantenimiento de rescate. Viene en un inhalador o viene para gotas para nebulizar su presentación. Entre sus efectos adversos más comunes son la boca seca, que es el más común, tos, irritación de garganta, cefalea y por supuesto visión borrosa, sobre todo si hay contacto ocular. Al ser un antagonista muscarínico competitivo, especialmente de receptores M3, que son los que predominan en el aparato bronquial, bloquea los receptores de acetilcolina acá, reduciendo el tono broncomotor y generando la broncodilatación. Es muy importante esto porque nosotros utilizamos muchísimo el bromuro de ipratropio en combinación de, por ejemplo, el salbutamol en las crisis de asma. Y por supuesto, tiene un inicio de acción más lento que los beta agonistas, que era lo que les estaba comentando. Casi no tiene efectos sistémicos, no cruza la barrera hematoencefálica y hay que tener precaución cuando el paciente tiene glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, es uno de los fármacos que más utilizamos y hay que tener en cuenta cómo trabaja porque logra su efecto broncodilatador. Bien, tenemos por acá el ciclopentolato. El ciclopentolato es un antimuscarínico sintético de uso oftalmológico. ¿Para qué se usa el ciclopentolato? Se usa para estudios de refracción, se usa para hacer fondo de ojo, también se usa como coadyuvante en procesos inflamatorios como la uveitis porque alivia el dolor y evita las sinequias. Tiene un inicio de acción eh, un poco más rápido que la atropina. Bien. Y además de eso, dura menos tiempo que la atropina. Entonces eso es una ventaja al momento, y por eso se utiliza más que la atropina. Eso es una ventaja al momento de realizar estos exámenes tipo fondo de ojo. El ciclopentolato está contraindicado en glaucoma de ángulo cerrado. Bien, es una contraindicación absoluta. Puede absorberse a través del conducto nasolagrimal. Y es importante que nosotros sepamos reconocer que ante esta absorción sistémica, quienes están más expuestos a sufrirla son los niños. Estos efectos sistémicos, sobre todo que se pueden ver en niños, son enrojecimiento facial, taquicardia, alteraciones, agitación, ataxia, alucinaciones, sobre todo en niños pequeños. Fiebre, retención urinaria, tos seca. A nivel local, visión borrosa temporal, fotofobia, como lo que yo les dije, todo lo que produce midriasis me va a dar visión borrosa y fotofobia.
y también va a haber ardor. El ardor es transitorio. Fíjense que en el único que he hablado de ardor es en el ciclo pentolato. Bien, en líneas generales, aquí no estoy hablando ni de administración tópica ni nada, en líneas generales, nosotros podemos saber cómo es la sensibilidad de los órganos a estos antagonistas muscarínicos. Fíjense que quienes tienen menos sensibilidad sistémica a los antagonistas muscarínicos son los ganglios y quienes tienen más sensibilidad sistémica a estos antagonistas muscarínicos son las glándulas salivales. Entonces, nosotros podemos este, más o menos definir cómo es la sensibilidad a través de esta tabla. También tienen selectividad. Los fármacos no selectivos son los que hemos venido conversando. Selectividad muscarínica, atropina, escopolamina, omatropina, metescolamina, butilescopolamina y pratropio. Ellos son no selectivos. ¿Qué significa que no son selectivos? Bueno, que pueden actuar sobre receptores muscarínicos del M1 al M5. ¿Quiénes son los selectivos? Fíjense acá. Selectivos M1, pirenzepina, telenzepina. Selectivos M2, tripitamina. Selectivos M3, solifenacina, oxibutinina y tolterodina. Estos selectivos tienen las mismas características que ya hemos conversado, solo que su actividad antimuscarínica está priorizada hacia estos receptores. Es decir, M1, M2 o M3. Vamos a hablar entonces de los antagonistas nicotínicos. Los antagonistas nicotínicos pueden ser bloqueadores ganglionares, es decir, bloqueadores de receptores nicotínicos NN o bloqueadores neuromusculares, es decir, bloqueadores de receptores nicotínicos NM. Ya nosotros vimos los fármacos antimuscarínicos. Ahora vamos a ver los antinicotínicos, es decir, los antagonistas nicotínicos. Recordemos que NM se encuentra en el músculo estriado, NN en glándula suprarrenal y en ganglios tanto del sistema nervioso simpático o parasimpático. La nicotina tiene un efecto dual sobre los ganglios del sistema nervioso autónomo. A bajas dosis actúa como un estimulante, activando tanto ganglios simpáticos como parasimpáticos, y a altas dosis provoca un bloqueo ganglionar debido a la despolarización persistente de la neurona postganglionar, lo que induce a una depresión de la actividad autonómica. Entonces ya sabemos que los bloqueadores de los receptores nicotínicos son dos: nicotínicos ganglionares y nicotínicos de la placa neuromuscular. Vamos a hablar un poquito de los antagonistas nicotínicos bloqueadores ganglionares. Estos no son selectivos. Tenemos como primer representante el hexametonio. El hexametonio se utilizaba para el tratamiento de la hipertensión, el control de hemorragias y el tratamiento de úlceras pépticas. Debido a sus efectos adversos, muy importante, hipotensión ortostática, sequedad en la boca, retención urinaria y estreñimiento, él se dejó de utilizar. Otras
Otros efectos adversos del hexametón incluían alteraciones de la frecuencia cardíaca, inhibición de la actividad digestiva, midriasis, visión borrosa e impotencia. Está contraindicado, por supuesto, en insuficiencia cardíaca severa por riesgo de hipotensión arterial, glaucoma por riesgo de aumento de la presión intraocular y está contraindicado también en obstrucción gastrointestinal porque disminuye el peristaltismo. Recordemos que los bloqueadores nicotínicos inhiben la liberación de adrenalina y noradrenalina de la médula suprarrenal. Y esto puede tener efectos sistémicos que contribuyan a lo que es la hipotensión ortostática. Otro representante de estos antagonistas nicotínicos bloqueadores ganglionares es el trimetafán. El trimetafán estaba indicado en la hipertensión arterial maligna. Este es un bloqueador ganglionar de acción corta que solo se utiliza para reducir la presión arterial en situaciones de emergencia. También se utilizaba en aneurismas disecantes y para la producción de hipotensión controlada durante cirugías mayores, como neurocirugía y durante cirugías de varices esofágicas. Este es un antagonista competitivo no selectivo, tanto para simpático como simpático, de corta duración. ¿Ok? Es eliminado por colinesterasas plasmáticas y puede liberar histamina. La histamina produce vasodilatación e hipotensión. Por eso es que entre sus efectos secundarios tenemos la hipotensión excesiva, taquicardia y bloqueo auriculoventricular. Acá esta lámina les está advirtiendo sobre cuál es el tono autónomo dominante por órgano y qué pasa cuando bloqueamos estos ganglios, ¿ok? Por ejemplo, en el sistema cardiovascular, el tono predominante es el adrenérgico o simpático. Al utilizar el bloqueador ganglionar vamos a producir vasodilatación e hipotensión. Igualmente, en las venas el tono predominante es el adrenérgico. Cuando utilizamos bloqueador ganglionar, estamos induciendo en el sistema venoso dilatación y disminución del retorno venoso. En el corazón y en el ojo, el tono predominante es el colinérgico, es decir, cuando nosotros utilizamos bloqueadores ganglionares, estamos induciendo taquicardia, estamos induciendo también en el ojo midriasis, en el tubo digestivo. El tono predominante es el parasimpático, por lo tanto, estamos induciendo estreñimiento. Estreñimiento y también estamos induciendo menos secreciones como la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, al utilizar estos bloqueadores ganglionares, estamos induciendo a una menor producción de ácido clorhídrico. En la vejiga y en las glándulas salivales, el tono predominante es el colinérgico o parasimpático. Por lo tanto, cuando utilizamos bloqueadores ganglionares, vamos a inducir retención urinaria y boca seca. En las glándulas sudoríparas y en las vías genitales, también tenemos que el tono predominante, ¿ok?, va a ser el colinérgico, parasimpático. Por eso es que hay ausencia de sudor y anhidrosis. Acuérdense, yo les voy a explicar acá. Fíjense, esta es lo mismo que vimos en la lámina anterior, lo tenemos de forma más formal en esta tabla. Ustedes se acuerdan de que yo les dije que habían algunas excepciones en el sistema, en la neurona postganglionar
del sistema nervioso simpático. Bueno, aquí están las excepciones. Glándula sudorípara, que lleva acetilcolina. Ustedes dirán, ajá, pero si es el simpático, ¿por qué el tono dominante no es el adrenérgico? Bueno, porque esta es una excepción. La glándula sudorípara es tono simpático, pero colinérgico. Ahora vamos a hablar de los bloqueadores de los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, los receptores NM, que solamente están en el sistema nervioso somático o voluntario. Recuerdan que la placa neuromuscular está compuesta por una membrana presináptica y la membrana sináptica. Entre estas dos está la hendidura sináptica de la placa neuromuscular. Una vez que el estímulo llega hasta la neurona, ¿ok? Abre los canales de calcio en la neurona presináptica. Las vesículas se mueven hasta la zona activa de la membrana presináptica, se libera el neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Ok? Aquí no va a haber otro neurotransmisor, solamente la acetilcolina. Y esta acetilcolina se une a su receptor nicotínico, que recuerde que es un receptor ionotrópico. Este receptor ionotrópico se abre y permite que penetre el sodio y penetre el calcio. Se estimula entonces esta fibra muscular, se cumple el proceso de liberación de calcio inducida por calcio y es cuando el calcio se une a la troponina y se produce la contracción muscular. ¿Qué son los bloqueadores neuromusculares? Son bloqueadores o sustancias que van a bloquear preferentemente receptores nicotínicos NM que están ubicados en la placa neuromuscular, impidiendo la despolarización de la membrana neuromuscular e inhibiendo la contracción. ¿Cómo se clasifican estos bloqueadores neuromusculares? Se clasifican en despolarizante y no despolarizante. Los no despolarizantes son unos bloqueadores que lo que producen son un antagonismo competitivo. Un antagonismo competitivo, ellos se unen a el sitio de unión de la acetilcolina en el receptor de acetilcolina de la placa neuromuscular. Al no permitir que la acetilcolina se una en este sitio, no hay contracción muscular. Esos son los no despolarizantes. Por otro lado, tenemos los despolarizantes, que se unen al receptor, producen una despolarización, pero como resisten a la acetilcolina esterasa, se produce una despolarización prolongada que induce parálisis flácida, ¿ok? O una despolarización sostenida. Este fármaco, succinilcolina y decametonio, son los representantes de lo que son los fármacos despolarizantes, bloqueadores neuromusculares despolarizantes. La succinilcolina es el principal que podríamos utilizar, tiene una latencia de 30 segundos, produce en el primer minuto fasciculaciones, su efecto máximo es a los 2 minutos y tiene una duración del efecto de 5 minutos. Por eso es que ella se utiliza en situaciones de emergencia como inducción de secuencia rápida para el manejo de la vía aérea. Los no despolarizantes se pueden utilizar también para manejo de la vía aérea y dentro de la cirugía para inducir inmovilidad dentro de las cirugías. Si hablamos un poquito de la succinilcolina, el orden en que afecta a los músculos es el siguiente: primero los párpados, luego los músculos mandibulares,
luego brazos y piernas, luego abdomen, luego los músculos intercostales y el último en afectarse es el diafragma. Cuando se restablece el tono muscular se hace en orden inverso. Primero el diafragma, luego los intercostales, luego el abdomen, brazos y piernas, mandibulares y por último los párpados. ¿Cuál es la vía de administración de la succinilcolina? Preferiblemente la vía endovenosa, con la cual vamos a obtener una biodisponibilidad del 100%, aunque también puede utilizarse vía intramuscular, pero realmente lo mejor es utilizar la vía endovenosa porque recuerden que la vamos a utilizar para situaciones donde se requiera el control de la vía aérea en menos de un minuto. Tiene una semivida de eliminación de 47 segundos o un minuto aproximadamente. No tiene acción sobre el músculo liso, por supuesto, porque en el músculo liso no tenemos receptores nicotínicos NM. La succinilcolina empieza en un minuto, en su primera fase, a inducir eh, fasciculaciones. Luego se presenta parálisis flácida que puede persistir hasta por 5 minutos. Fíjense que es hidrolizada por la colinesterasa plasmática y genera metabolitos no activos como la succinilmonocolina. Aproximadamente el 10% se va a excretar como metabolitos inalterados en la orina. No tiene efectos sobre el nivel de conciencia, por lo tanto, el paciente debería estar inconsciente o en un estado hipnótico cuando usted utilice succinilcolina. Utilizar este fármaco en conjunto con anticolinesterásicos puede potenciar los efectos de los anticolinesterásicos. Y bueno, hay que tener en cuenta que en embarazadas se puede presentar un bloqueo neuromuscular prolongado, incluso a dosis habituales, aun cuando no cruza la barrera placentaria, porque las colinesterasas plasmáticas disminuyen durante el primer trimestre del embarazo y se recuperan unas semanas después del parto. Recuerden que la succinilcolina se hidroliza por la butirinilcolinesterasa. Butirinilcolinesterasa. Acá tenemos los efectos indeseables o efectos adversos o secundarios de la utilización de la succinilcolina. Ella puede inducir bradicardia transitoria, hipotensión, arritmia y por un corto periodo parada sinusal. Por supuesto, induce fasciculaciones musculares muy dolorosas que pueden terminar en rhabdomiólisis, mioglobinemia, mioglobinuria, especialmente en niños. Puede también aumentar la presión intraocular y la presión intracraneal. Posterior a su uso se ha reportado dolor muscular, rigidez, hipertermia y presión intragástrica elevada. Es raro, pero se puede ver hipersalivación y espasmos musculares, reacciones anafilácticas y de hipersensibilidad por liberación de histamina, depresión respiratoria prolongada y apnea prolongadas en pacientes con pseudocolinesterasas atípicas o actividad de colinesterasas reducidas. También es uno de los fármacos con mayor índice de inducir hipertermia maligna. Revisemos las interacciones. Al combinar succinilcolina con opioides, hay mayor liberación de histamina y se produce vasodilatación e hipotensión. Al combinar succinilcolina con neostigmina, piridostigmina y con hidrofonio, se puede prolongar el bloqueo. Al combinar succinilcolina con digoxina, hay mayor riesgo de arritmias y bradicardia. Si combinamos succinilcolina con carbamazepina, disminuye el bloqueo. Y si combinamos succinilcolina con esteroides, es posible que haya inhibición del bloqueo neuromuscular. Contraindicaciones, por supuesto, hipersensibilidad conocida al fármaco. No debe ser
administrada en pacientes con disfunción hepática o insuficiencia renal descompensada y en edema agudo de pulmón. No tiene ningún efecto sobre el nivel de conciencia, por lo tanto, no debe administrarse a pacientes que no estén totalmente anestesiados o inconscientes. Pacientes con antecedentes genéticos de problemas con las pseudocolinesterasas plasmáticas, también está contraindicado su uso. Y en edades pediátricas se contraindica su uso rutinario por riesgo de paro cardíaco por rabdomiólisis hiperpotasémica cardíaca. ¿Ok? Vamos a hablar un poco entonces sobre los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Estos son derivados del curare, que es el prototipo de veneno y agente neuromuscular, bloqueador neuromuscular que utilizaban los indígenas sudamericanos para impregnar las flechas en la cacería. Estos, estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes pueden ser naturales o sintéticos. Todos son derivados del curare. Los naturales, y ya no se utiliza mucho, es la tubocurarina. Los sintéticos se dividen según son de acción breve, intermedia o prolongada. Los que son de acción prolongada son pipecuronio, pancuronio y doxacuronio. Entre ellos el que más se utilizó fue el pancuronio. Los de acción breve es el mibacurio y los de acción intermedia son rocuronio, atracurio y becuronio. De estos, el que actualmente más se utiliza en Venezuela es el rocuronio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como ya lo mencioné, es un antagonismo competitivo. Estos se unen a los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular. Los relajantes musculares no despolarizantes carecen de actividad intrínseca, es decir, se unen al receptor pero no lo activan, bloqueando de esta manera la transmisión, no hay despolarización y producen una parálisis muscular flácida. Importante de recordar que ellos producen un bloqueo competitivo que puede ser superado aumentando la concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular. Lo que quiere decir es que son reversibles. Esto se logra a través de la administración de inhibidores de la acetilcolinesterasa, como son la neostigmina o la piridostigmina, que impiden la degradación de acetilcolina, permitiendo que compita más eficazmente la acetilcolina con el receptor, con el relajante muscular no despolarizante. Esto es a nivel de los receptores. Tenemos así el orden del bloqueo. Musculatura del ojo y de la cara, primero se bloquean, luego los dedos, luego cuello, tronco y miembro, luego músculos intercostales y al final el diafragma. Cuando se recupera el tono muscular, se hace en orden inverso. Primero el diafragma, luego los músculos intercostales, luego la musculatura de cuello, tronco y miembros, posteriormente la musculatura de los dedos y por último se recupera la movilidad en el ojo y la cara. Estos bloqueadores neuromusculares competitivos tienen baja liposolubilidad, es decir, son más hidrosolubles, tienen una escasa absorción oral, por lo tanto, su distribución eh, es muy dificultosa. Tienen un volumen de distribución bastante bajo, no atraviesan barrera hematoencefálica ni placenta. Quería especificar en este momento que los relajantes musculares y en general varios fármacos pueden degradarse fuera del hígado por tres maneras. Número uno es la eliminación de Hoffman, la cual no requiere enzimas. La eliminación de Hoffman es un proceso de degradación de medicamentos espontáneo no enzimático que ocurre en el plasma sanguíneo bajo ciertas condiciones de temperatura o pH. Entre esos fármacos tenemos el atracurio y el cisatracurio.
Las colinesterasas plasmáticas es otro método por los cuales puede ser eliminado un fármaco. Entre estas tenemos colinesterasas plasmáticas específicas, como por ejemplo la butirinilcolinesterasa, que sabemos que es una pseudocolinesterasa que degrada la succinilcolina. El tercer mecanismo es la hidrólisis del éster, que es a través de esterasas inespecíficas en el plasma. Sabido esto, entonces nosotros podemos analizar este cuadro, donde nos dice las propiedades farmacocinéticas de los relajantes neuromusculares. Vamos a puntualizar ciertas cosas. La tubocurarina es un bloqueador ganglionar parcial y también puede producir bloqueo a nivel de la médula suprarrenal. Solo la tubocurarina. El pancuronio produce mucho menos bloqueo ganglionar y posee una acción vagolítica, lo que quiere decir que produce mucha taquicardia. De hecho, es un efecto adverso característico del pancuronio. Ahora, el resto de los relajantes musculares no despolarizantes, como son atracurio, becuronio, doxacurio, rocuronio, mibacurio, ellos son más selectivos hacia los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Entonces vamos a analizar este cuadro. Primero nos dice que todos son de administración endovenosa. Nos los clasifica en despolarizantes y no despolarizantes. Por supuesto, no despolarizantes solo tenemos la succinilcolina. Y vemos que nos está indicando el inicio de acción, la duración, si producen o no bloqueo ganglionar y si producen o no bloqueo muscarínico y si tienen liberación de histamina. Fíjense que los únicos que producen un bloqueo muscarínico leve son la succinilcolina y la galamina. Fíjense que los únicos que producen bloqueo ganglionar y liberación de histamina es la tubocurarina, pero que el doxacurio, el atracurio y el mibacurio pueden también liberar histamina igual que la succinilcolina. El que tiene el inicio de acción más rápido son galamina y rocuronio. El que tiene el inicio de acción mucho más lento es pipecuronio, pancuronio, doxacurio. ¿Cuál es el que tiene una duración de acción más prolongada? El pancuronio y el pipecuronio, que puede llegar hasta 180 minutos. Y el que tiene una duración de acción más corta, la galamina. Y así podemos ir analizando este cuadro. ¿Cuáles son los efectos adversos? Por supuesto, la apnea prolongada, que es un efecto adverso esperado. Puede que se prolongue el bloqueo neuromuscular, lo que es la recurarización. Puede producir anafilaxia e hipotensión, es raro. La hiperpotasemia y el dolor muscular son característicos efectos adversos de la succinilcolina, igual que la hipertermia maligna, el aumento de la presión intraocular, el aumento de la presión intragástrica. Bloqueo ganglionar con la consecuencia de hipotensión solo lo vamos a ver con la tubocurarina. ¿Para qué se usan los relajantes musculares o los bloqueantes neuromusculares? Facilitan el proceso de la intubación, mantienen la relajación muscular durante la cirugía y facilitan también la ventilación mecánica. En algunos casos de estatus epiléptico refractario para prevenir daño muscular asociado a contracciones tónico-clónicas, pueden utilizarse como coadyuvante los bloqueadores neuromusculares, pero que quede claro que no tienen efecto anticonvulsivante.
Vamos a pasar ahora a hablar de la toxina botulínica tipo A, que es una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum que llega hasta la membrana presináptica, entra a la neurona por endocitosis. En el citoplasma neuronal se comporta como una endopeptidasa que corta o destruye las proteínas SNER. Estas proteínas SNER son esenciales para que la vesícula pueda fusionarse con la membrana y pueda liberar acetilcolina. Entonces, cuando desestabiliza este grupo de proteínas SNER, inhibe la liberación de acetilcolina de la terminal sináptica. La toxina botulínica tipo A puede utilizarse intramuscular subcutánea o endovenosa en enfermedades que cursen con espasticidad, en hipersecreción de glándulas sudoríparas. También tiene uso cosmético. También se utiliza para disminuir el dolor y la rigidez. Entre las contraindicaciones tenemos miastenia gravis, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Eaton-Lambert. eh, También está contraindicada en disfagia si la inyección se va a realizar cerca de la faringe o el esófago. Entre los efectos adversos son escasos, como por ejemplo sequedad en la boca o disfagia, pero con la dosis adecuada y la inyección en el lugar correcto no deberían haber efectos adversos. Es importante que si el paciente tiene debilidad muscular significativa o atrofia, hipersensibilidad, antecedentes de anafilaxia o infección en el sitio de inyección, no se utilice la toxina botulínica. Esta, si se utiliza en conjunto con aminoglicósidos, pueden potenciar los efectos de la toxina botulínica. También los relajantes musculares no despolarizantes pueden potenciar el efecto de la toxina, y utilizar toxina botulínica tipo A en combinación con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios puede aumentar el riesgo de hematomas o sangrado en el sitio de inyección.